Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Elisa y el día de hoy estoy muy contenta de estar en un video de Only Specialized English. El día de hoy, bueno, vamos a platicar de un tema muy interesante. Todos hemos visto en esta época de Halloween, donde pues ya en octubre empiezan los disfraces, adornos. Obviamente muchos opinan que es muy americano, es cierto, aunque realmente el origen de todo esto viene de los celtas, ¿ok? Irlanda, todos esos países. Bueno, ¿de dónde vienen estas calabazas que tienen caritas o que tienen grabadas varias figuras? Ya hay de todos los diseños. Bueno, tiene siglos que hemos visto año con año estas calabazas. Estas calabazas en inglés se llaman jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern. Y hoy yo les voy a contar la historia. Es una leyenda, it's a tale. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? ¿Y por qué? ¿Por qué estas calabazas con caras extrañas y de todo tipo? Bueno, así que acompáñame, vamos a empezar. La voy a dividir en secciones para que la escuches en inglés y también la podamos tratar de traducirlo en español. La primera parte es muy importante que tú sepas el siguiente vocabulario, ¿ok? Irish, que es la nacionalidad de Irlanda. Irlandés, ¿ok? Irish. La segunda palabra es stingy, que es tacaño, codo, tacaño, que no te gusta gastar dinero. La tercera palabra, las estoy leyendo aquí porque, bueno, es getting sloshed, ¿ok? Getting sloshed, que es una manera muy callejera de decir es emborrachándose, ¿ok? Getting sloshed, emborrachándose. Y la palabra número 4 es keep, keep, guardar o conservar, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar. Les voy a leer la historia, ¿bien? Vamos a empezar. This is an Irish tale about a man nicknamed Stingy Jack. Esta es una leyenda irlandesa acerca de un hombre cuyo apodo era Jack el Tacaño. According to the story, Jack, or Stingy Jack, was getting sloshed with the devil. True to his name, Stingy Jack didn't want to pay for their drink. So, he convinced the devil to turn into a coin so he could use to pay their drinks. Jack decided to keep the money and put the devil, shaped like a coin, into his pocket, which also contained a silver cross that prevented the devil from changing back to his original form. Entonces, Stingy Jack, Jack el Tacaño, se estaba emborrachando con el diablo. True to his name, haciéndole honor a su nombre, Jack el Tacaño no quería pagar por su bebida y entonces convenció al diablo de transformarse en una... ¿Ok? En este caso, Jack el Tacaño quería guardarse el dinerito de su bebida y además tener al diablo en su bolsillo. Muy bien, seguimos con la historia. La siguiente parte de la historia vamos a necesitar dos palabras o dos vocablos importantes. El primero es as long as, es una expresión as long as, significa siempre y cuando, as long as, y claim. Claim es reclamar, no como una reclamación de oye, ¿sabes qué? Es que, no sé, me tocó un pelo en la sopa. No, reclamar, por ejemplo, tus derechos o reclamar tu maleta, es decir, que algo es tuyo, ¿ok? Reclamar algo. Continuamos con la historia. Jack promised to free the devil as long as the devil wouldn't bother him for a year. And if he died, the devil could never claim his soul. Entonces, Jack le prometió al diablo dejarlo en libertad siempre y cuando el diablo no lo molestara por un año. O no lo acechara por un año.
Y si se moría Jack, el diablo nunca reclamará su alma. Siguiente parte de la historia. Necesitamos 3 palabras importantes. La primera es tricked. Tricked es un verbo en pasado que significa hacer un truco, hizo una jugada, hizo un engaño, una trampa. Carved, que significa tallar o grabar. Y no grabar de una película, sino grabar, por ejemplo, cuando grabas tu nombre en un árbol, o grabas lo que sea en un anillo, o tallar una escultura. Eso se dice carve. En pasado, carved. Talló, grabó, carved. Y la tercera palabra es bark. Bark significa 2 cosas. El ladrido de un perro, bark, es ladrar. Y la segunda significado que tiene es la corteza del árbol. En este caso nos vamos a ir con la segunda definición, bark, corteza del árbol. Seguimos con la historia. The next year, Jack tricked the devil again into climbing a tree to pick a fruit. While he was up in the tree, Jack carved a sign of a cross into the tree's bark, so that the devil could not come down, until the devil promised Jack not to die or bother him for 10 more years. Y vamos con la última parte de este relato. Vamos a necesitar algunas palabras, son 4 palabras. La primera es unsavory. Unsavory significa de mala fama. Unsavory. La segunda palabra que necesitamos es coal, que es carbón. La tercera palabra es turnip. Turnip significa nabo. El nabo es una clase de raíz comestible. Y es así redondito, parece una como papa, como un rábano. Es así raro. Aquí vamos a poner la foto. Ese es nabo, turnip. Y allow. Allow es permitir. Permitir, allow. Vamos a ver en qué termina esta historia de Jack el tacaño. When Jack finally died, God decided not to allow him, such an unsavory figure, into heaven. The devil, upset by the trick Jack had played on him, and keeping his word not to claim his soul, would not allow Jack into hell. So Jack was sent to roam earth with only a burning coal for light. He put the coal into a turnip as a lantern, and stingy Jack became Jack of the Lantern, or Jack-o'-lantern. Así que bueno, esa fue la historia terrorífica y ese fue el relato de dónde vienen estas calabazas grabadas con caras. Ahora ya sabemos que es este hombre tan tacaño y así engañoso y tramposo que le hizo una broma al diablo y finalmente tuvo su merecido. No lo recibieron en el cielo ni tampoco en el infierno. Entonces está merodeando en el planeta Tierra con su linterna hecha de carbón. La próxima vez que veas una calabaza con una cara tallada en ella, vas a saber que te va a ayudar a espantar a Stingy Jack, a Jack el tacaño y a cualquier espíritu maligno que esté rondando por las noches. Espero que te haya gustado mucho. Váyanse preparando para el 31 de octubre, los que celebren Halloween. No se olviden, por favor, de suscribirse. En este canal subimos, si eres nuevo, si apenas nos estás viendo en este canal Only Specialized English, subimos videos de tips o frases que puedes decir a la hora de hablar inglés, frases para expresarte mejor en términos profesionales. Suscríbete para que te avisen automáticamente las notificaciones cuando haya un video nuevo y no te pierdas de ningún material.
Muchas gracias por darle like, por compartirlo y nos vemos en la próxima.